Continuamos con La Noche. A la fecha son 4 los agentes de policía suspendidos y ya está la orden para adelantar el relevo de otros 102 uniformados en Tumaco. Vamos a empezar con 102 unidades policiales, 2 oficiales, 20 del nivel ejecutivo y 80 patrulleros que serán rotados a otros destinos del país. Las medidas fueron tomadas después de que la Defensoría del Pueblo pidiera a la Fiscalía y la Procuraduría investigar la presunta responsabilidad de integrantes de la Policía Antinarcóticos en la muerte violenta de 6 personas en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, y los civiles! ¡Los civiles! Vamos a llamar más gente. Ellos coinciden todos, mujeres, hombres, campesinos y campesinas, indígenas, manifiestan que fueron víctimas de un ataque por parte de miembros de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional. La información de testimonios de campesinos recopilada por una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo contradice la versión oficial entregada el mismo día del múltiple homicidio. Sobre la tabla para que lo puedan mover rápido. Comunicado de prensa, Ministerio de Defensa, 5 de octubre de 2017. Las indagaciones preliminares señalan que al parecer alias Guacho y su grupo de Gao residual de la Daniel Aldana de las FARC lanzaron al menos 5 cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades. Así, la información que en su momento dijo tener el gobierno nacional atribuía el trágico hecho del pasado jueves 5 de octubre a una supuesta disidencia de las FARC. El Ministerio de Defensa ayer emitió un comunicado sobre bases de unos testimonios que la gente que estaba en el sitio, ellos expresaron la presencia de una banda criminal que disparó, inclusive envió unos llamados tatucos. Alias Guacho negó estar detrás de la masacre de Tumaco. Nadie de nuestra tropa va a dejar un tiro sin ordenarle, además a los campesinos que nosotros estamos protegiendo, ¿sí? Entonces que ya vinieron los altos mandos a mirar de balística para que ellos se den de cuenta de quiénes son los tiros y quiénes son los culpables. La muerte de las 6 personas, entre ellas 2 comuneros del pueblo indígena Abuá, ocurrió en medio de una protesta contra la erradicación de cultivos ilícitos. Al menos 20 campesinos resultaron heridos. La policía abrió fuego indiscriminado, nos asesinó a 8 campesinos y no sabemos bien el número de heridos, creemos que son más de 20. Se escuchó unos disparos por parte de la policía al lado izquierdo, de donde nosotros estábamos. Los cuerpos de las víctimas fatales tienen lesiones causadas por proyectil de alta velocidad. Según medicina legal, los disparos no fueron hechos a corta distancia. Tenemos varios heridos aquí, esto es lo que... Algunos testimonios en la zona, desde un principio, giraban en torno a la presunta responsabilidad de uniformados de la policía. Volvemos nuevamente a la ciudad de Tumaco, epicentro de la noticia. El día de hoy en Colombia estamos con el general Jorge Hernando Nieto, director general de la Policía Nacional de Colombia. Señor general, ¿en qué van las investigaciones para establecer realmente qué fue lo que sucedió el pasado jueves, el día en el cual, en circunstancias que no han sido aclaradas, perdieron la vida 6 civiles, 6 campesinos? ¿En qué van esas investigaciones, general? Bueno, lo primero es que nosotros somos los primeros en lamentar este hecho. Estamos aportándole todas las evidencias que ha dispuesto la Fiscalía General de la Nación. Desde el primer momento, un equipo de la Fiscalía General de la Nación está aquí adelantando todas las investigaciones necesarias y la Policía Nacional está aportando todos los elementos de información que tiene, inclusive muchos de los funcionarios de policía que se encontraban en este sector han acudido ya a la Fiscalía a rendir sus versiones y en eso se encuentran en este momento. Es un trabajo que viene haciendo la Fiscalía General de la Nación y desde luego aprovecho este
medio para indicar que la total disposición de la Policía Nacional es que se aclaren los hechos y está aportando toda la información necesaria para este cometido. Señor general, ¿pudo haber existido algún tipo de responsabilidad de sus hombres en esta zona? Mire, es muy difícil prematuramente yo decir eso. Lo único cierto en esto es que hubo un hecho que se presentó, hay versiones diferentes que no voy a entrar en especulaciones, pero yo lo que diría aquí es que con toda responsabilidad esperemos que la investigación que se está haciendo con toda la rigurosidad por parte de la Fiscalía General de la Nación y todo el aporte de información por parte nuestra nos dé el resultado final de las responsabilidades que allí se hayan dado. Señor general, ¿qué ha pasado con aquellos policías que estuvieron ese fatídico jueves en ese lugar? Ellos exactamente, ¿qué le han dicho a usted? ¿Cuál es la versión que ellos han entregado frente a lo que realmente sucedió desde la versión que entregan los uniformados? Bueno, son las versiones que se han conocido por parte de los comunicados que nosotros hemos emitido de una amenaza, una agresión que hubo en su momento con elementos explosivos, con disparos, y de ahí la reacción que se presentó en el momento. Pero vuelvo y le repito, esas son las informaciones que uno recibe, hay diferentes informaciones que se están dando y todas esas las estamos aportando a la Fiscalía General de la Nación, que en últimas es la que nos tiene que dar el resultado de la realidad de todos los hechos que ocurrieron allí. ¿Hay algún plazo de tiempo, general? ¿En algún momento les han dicho a ustedes cuándo el país va a conocer realmente quiénes fueron los responsables de la muerte de estos civiles? Porque los señalamientos son bastante fuertes. Por un lado, los pobladores del lugar acusan a la policía y por el otro lado, el Ministerio de Defensa también ha sido claro en asegurar que en esa zona operan bandas criminales que pudieron haber sido también los responsables de la muerte de estos campesinos. En esto debe haber mucha responsabilidad y lo más aconsejable y prudente en estos casos es esperar que la Fiscalía General de la Nación se pronuncie con todo el acervo probatorio. Un caso de esto requiere precisamente mucho detalle en la investigación, que se alleguen todas las pruebas y evidencias, y en eso es que está la Fiscalía. Yo creo que en esto hay que ser muy responsable y tener mucha prudencia en emitir juicios de valor hasta tanto no se acopie toda la información y la Fiscalía pueda tener los elementos para pronunciarse respecto al hecho como tal. General Jorge Hernando Nieto, director general de la Policía Nacional de Colombia, muchas gracias por haber estado hoy aquí en el programa de la noche. No, con mucho gusto y un saludo muy especial, Jefferson y todos los televidentes. General, a usted por habernos acompañado. En ese momento la policía también está aportando la información que necesita la Fiscalía para esclarecer realmente qué pasó o quiénes son los responsables y en qué circunstancias murieron esos 6 civiles, esos 6 campesinos que hacían parte también de esas protestas en esta zona rural del departamento de Nariño, exactamente en Tumaco. Quiero integrar hasta ahora también al general en retiro Óscar Naranjo, vicepresidente de Colombia, que también ha estado al frente de esta situación durante los últimos días en el sur de Colombia. Vicepresidente de Colombia, bienvenido a la noche. Jefferson, buenas noches. Sí, anticipadamente pido excusas porque quedé atrapado en la mitad de un trayecto vía Tumaco, en la vereda de la playa, justamente en el espacio territorial de capacitación y reincorporación, donde fue imposible que llegara para cumplir la cita con ustedes, pero aquí telefónicamente estoy, dado que estamos justamente en una reunión con cerca de 60 líderes comunitarios del Alto Mira, que han pedido un diálogo directo con el gobierno a través de la vicepresidencia para identificar, denunciar y en todo caso ver cómo vamos a superar el tema de los cultivos ilícitos en esta zona. Señor vicepresidente, pues sé que está haciendo un esfuerzo muy grande y lo valoramos porque
para nuestros televidentes es muy importante escuchar la voz de la persona que desde el gobierno ha liderado en esta zona todo el trabajo desde el día jueves, en el cual los ojos del país han estado puestos en el sur de Colombia, exactamente en Tumaco. Señor vicepresidente, ¿qué información tiene usted hasta este momento de lo que realmente sucedió? Hay una gran incertidumbre, dos versiones encontradas. Por un lado, una que culpa a la fuerza pública de la muerte de estos 6 civiles, y por el otro lado, versiones también desde la misma fuerza pública que culpan a bandas criminales, inclusive a alias Guacho, de estar detrás de la muerte de estos campesinos. ¿Qué información tiene usted, señor vicepresidente? Bueno, la certeza que podemos dar a los colombianos es que con toda diligencia la Fiscalía General de la Nación ha buscado esta investigación y confiamos que esa investigación, sobre la base de los testimonios de esas versiones, pero también sobre la base de la recolección de pruebas materiales, de evidencia física en el lugar, haga total claridad. Yo tengo que señalar que en mi conversación, en mi comunicación y diálogo directo con las comunidades, las versiones oficiales nuestras de la policía y el ejército distan mucho de las versiones de personas que estaban allí. Y por lo tanto, esa controversia, esa diferencia de apreciación sobre la realidad de esos hechos, lo que hemos dicho es que el gobierno garantizará que la Fiscalía tenga la última palabra y depure responsabilidades individuales en cada caso. Señor vicepresidente, sé que tiene poco tiempo. Hablábamos también en la primera parte de este programa de la entrevista que en exclusiva logró la periodista de Noticias RCN, Ingrid Tobar, con alias Guacho. Él mantiene su posición, dice que evidentemente en el pasado perteneció a las FARC y que realmente pues no pueden salir a negar en este momento que él haya pertenecido a esta organización criminal, tal y como lo aseguró uno de los jefes de las FARC, Iván Márquez, quien dice que él no hacía parte, por lo menos, de los listados de aquellos guerrilleros que entraron a estas zonas veredales. ¿Usted qué opinión tiene frente a esta controversia? ¿Alias Guacho perteneció o no perteneció a las FARC? ¿Es disidente o no de las FARC? Jefferson, yo me atengo, digamos, a la información que es suministrado al Ministerio de la Defensa a través de sus organismos de inteligencia, que señalan que Guacho evidentemente hizo parte de la columna Daniel Aldana. En la zona lo que se nos ha dicho es que ese individuo, antes de la firma del acuerdo final, ya había abandonado a esa organización y se había vinculado de manera muy estrecha y directa a estructuras de crimen organizado. Pero más allá de eso, Jefferson, lo importante es hoy saber que el gobierno ha elevado a objetivo de alto valor judicial, policial y militar a ese individuo, y que está ofreciendo una recompensa que ha ofrecido el propio presidente de la República hasta por 150 millones para que dé información sobre su paradero. Lo que no cabe duda es que ese individuo está en el centro de la manipulación, está en el centro del contacto con el crimen organizado y es una prioridad que tiene que ser sometido a la ley. Señor vicepresidente, para finalizar, usted me dice que ha estado sosteniendo diferentes reuniones con líderes campesinos en esta región de Colombia, líderes sociales, algunos de ellos. Dentro de la información que usted tiene, señor vicepresidente, ¿las FARC está apoyando o no los procesos de sustitución de cultivos, los procesos de erradicación, tal y como las FARC se comprometió dentro del acuerdo de paz? Eso es clave, Jefferson. Las FARC tienen que cumplir lo pactado en el acuerdo, y lo que dice el acuerdo es que las FARC romperán cualquier vínculo que tengan o hayan tenido con el narcotráfico. Y en este caso en particular, yo lo que puedo decir es que las comunidades están reclamando el cumplimiento del programa de sustitución de cultivos, y en eso las FARC pues está del lado de las comunidades pidiendo justamente que la sustitución de cultivos sea una prioridad en esta zona. Y tendría que decir que no encuentro yo evidencia de que las FARC estén difundiendo, promoviendo o en todo caso alimentando o estimulando a las comunidades para que siembren coman. Lo que sí encuentro es una comunidad muy reacia sobre la aceptación de la erradicación forzosa. Hay un tema
que se ha vuelto muy controversial con las comunidades. Le hemos explicado a las comunidades que el gobierno privilegia la sustitución con las familias campesinas, pero que aplica erradicación forzosa a los llamados cultivos industriales, que no dependen de esas familias, sino de organizaciones criminales. Señor vicepresidente, para finalizar, usted toca un punto muy importante. Evidentemente hay grupos criminales que operan en esa zona que se lucran del negocio del narcotráfico. ¿Esos grupos criminales presionan a estos campesinos para que se opongan a la erradicación? Porque lo que uno percibe también es que esas comunidades quedan prácticamente en la mitad. Por un lado el gobierno incentivando la sustitución de cultivos y en algunos casos la erradicación forzosa, y por el otro lado esos grupos narcotraficantes que no les conviene que finalmente los cultivos de coca disminuyan. Así es, Jefferson, y tengo que mencionarlo con nombre propio. Líderes comunitarios de esa zona han expresado que un individuo conocido como alias Cachi los ha presionado, los ha amenazado para que salgan a la protesta y se opongan a la erradicación forzosa, y en algunos casos también se ha mencionado que estas organizaciones quieren interrumpir el avance de la sustitución voluntaria. Aquí el reto, aquí el desafío que tenemos desde el gobierno, desde la Fiscalía, es perseguir a esos cabecillas del crimen organizado, que sabemos bien son los que han esclavizado a estos campesinos por años a sembrar coca. Yo no encuentro campesinos aquí que después de haber sembrado coca por décadas hayan mejorado su calidad de vida. Lo que me encuentro es que esos campesinos han sido maltratados por el narcotráfico. Pues, señor vicepresidente de Colombia, general en retiro Óscar Naranjo, le agradecemos el esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros. Usted ha estado liderando todo el trabajo del gobierno nacional en esta región de Colombia y esperamos que en los próximos días el país conozca una respuesta por parte de la Fiscalía sobre lo que realmente sucedió y quiénes son los responsables del asesinato, de la muerte de estos 6 civiles, de estos 6 campesinos. Señor vicepresidente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jefferson, muy amable. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos con Ingrid Tovar, la periodista que ha logrado entrevistar en exclusiva a alias Guacho, un criminal por el cual el presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes ofreció 150 millones de pesos. Las autoridades no han podido ubicar su paradero. Una periodista de Noticias RCN lo logró y lo entrevistó en exclusiva. Vamos a estar hablando con ella en el tercer bloque de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.